cristianismo es Cristo. Y nosotros tenemos que estar bien claros en quién creemos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Si fallamos ahí, empezamos mal. ¿Bien? Y este es el espíritu de los autores de la confesión, de los teólogos que prepararon esta confesión. Ellos sabían que a través de la historia y sobre todo en los primeros 8 siglos, el cristianismo se había visto atacado por hombres que negaban ciertas verdades reveladas en las Escrituras con respecto a la obra y a la persona de Cristo. Y fue por esto que ellos se tomaron el trabajo de hacer un capítulo tan amplio. Ahora, no solamente el tamaño de los párrafos y la extensión, sino también el uso de los textos bíblicos que veremos en esta clase, porque vamos a revisar bastantes textos bíblicos. Y esto es significativo también, porque dice el Salmo 119, 89, que la palabra de Dios está firme en los cielos. De ahí es donde nosotros tenemos todo lo que creemos, de esa palabra que está firme en los cielos. Se sabe que cuando la confesión de fe de Westminster, que es al final, de donde se mejoró la confesión de fe de Londres, bautista, cuando la confesión de fe de Westminster fue presentada al Parlamento inglés para ser aprobada como la confesión reformada de la iglesia, fue rechazada la primera vez. Y era porque no tenía textos bíblicos que refrendaran cada párrafo, cada afirmación que ellos estaban diciendo teológicamente. Eso tomó un tiempo más. Ellos tuvieron que ponerle cuerpo, tuvieron que ponerle sustancia a lo que estaban diciendo bíblicamente. Demoró un poco más, pero valió la pena. Cuando esa confesión fue terminada con sus párrafos y sus textos debajo, donde se revisaba profundamente la Escritura, fue diferente. Bueno, ese mismo espíritu puritano, reformado, que nosotros vemos en la confesión de Westminster, nosotros lo vemos aquí en la confesión y es lo que vamos a estar haciendo hoy. ¿Por qué nos tomamos este trabajo de revisar tanto la Biblia y tanto esta doctrina? Hermano, porque hay 2 preguntas importantes en la vida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Conoces tú a Jesucristo? No existe nada más importante en la vida que la respuesta a estas 2 preguntas. Porque si tú no conoces al Cristo que revela la Escritura, has perdido el rumbo. Tu barco te puede llevar por muchos mares del gran océano de la religiosidad, pero nunca vas a llegar al puerto de la gracia. Si no conoces a Cristo, si tú no sabes quién es Cristo, si tú no estás en Cristo, estás perdido. Vas a estar sin gracia, sin justicia y sin Dios en este mundo. Y bien, hermano, con esto en mente, vamos a dedicarnos al estudio de la clase acerca de Cristo, el mediador. Pero antes quisiera agradecer a algunos hombres de Dios que han sido de influencia en mi vida con relación a este tema. En primer lugar, al pastor Salvador Gómez Dixon, por su academia ministerial sobre la doctrina de Cristo en La Habana hace muchos años, y que me abrió la preciosa puerta de la cristología bíblica. Por supuesto, el comentario de Waldron sobre la confesión de fe de Londres, también clases que dieron en sus iglesias el pastor Lester Flacker, el pastor Héctor Bustamante en su iglesia, el Tratado de Cristo del Dios Encarnado de Stephen Whelan y otros textos de teología como Luferco, Dack, Babin y el tratado acerca de Cristo, su persona y su obra de Boswell. Bien, ya que hemos introducido la clase, ¿qué significa Cristo el mediador? Eso es lo primero que vemos en nuestro capítulo, el título de Cristo el mediador. Dice el diccionario Vine acerca de la palabra mediador, 2 cosas. Primero, uno que media entre 2 partes con vistas a conseguir paz. Y eso lo vemos en 1 Timoteo 2:5, donde dice, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Ese es el primer
la primera verdad, hay un solo Dios. Bueno, hay también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, uno que media entre dos partes. También sigue diciendo Vine que en este sentido Cristo es un mediador que intercede por su pueblo, y eso precisamente es lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, mediaban entre Dios y el pueblo. Ahora también, en segundo lugar, es uno que actúa como fiador, como garante, que garantiza el nuevo pacto. Y en este sentido nosotros vemos cómo Cristo es esa sustancia, el ingrediente que no puede faltar del nuevo pacto. Cristo es la razón del nuevo pacto. Y eso lo dice Hebreos 9:5. Y ahí lo pueden leer. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y también en Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y nosotros vamos a explicar un poco más esto durante toda la clase. Simplemente estamos dando la definición de qué cosa es Cristo como mediador. Entonces, podemos resumir que Cristo es el garante del mejor pacto, del nuevo pacto, garantizando todas y cada una de las bendiciones de su pueblo. Así que cuando los autores de la confesión nos hablan de Cristo mediador, ellos están queriendo decir con este título que Cristo es el Salvador, el intermediario, el intercesor, el pacificador y garante del nuevo pacto, o sea, el mediador entre Dios y su pueblo. Hasta aquí el título. Vamos a ver entonces el primer párrafo. El primer párrafo nos va a hablar de la ordenación, de la colocación o separación de Cristo para ese oficio de mediador. Vamos a ver en el primer párrafo que están tratando acerca del pacto de redención. Esta colocación, esta ordenación de Cristo como para su oficio de mediador, ¿dónde ocurrió? Ocurrió en la eternidad. Y los autores de la confesión, al igual que Génesis empieza en la eternidad, Juan en su libro empieza hablando de la eternidad, lo que estaba pasando en la Trinidad en la eternidad. Los autores de la confesión empiezan este capítulo así. ¿Qué pasó en la eternidad contigo y conmigo con relación a Dios? Hubo un pacto de redención, un plan de salvación, en palabras más populares. Y eso es lo que vamos a estudiar en el primer párrafo. Vamos a ver, vamos a leer el primer párrafo y dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde toda la eternidad, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, lo llamara, justificara, santificara y glorificara. Bien, hay algunas cosas ahí que por supuesto vamos a tener que pasar un buen tiempo de la clase explicándolas. Vamos a ver este párrafo en 5 partes. Vamos a ver quién fue el autor de esta ordenación, el tiempo, o sea, en la eternidad, el marco, el pacto de redención. Vamos a ver el carácter, o sea, para que Cristo fuera el mediador, y el propósito, la completa salvación de su pueblo. Vamos a ver entonces en primer lugar el autor de esta salvación. Dice, empieza el párrafo así: agradó a Dios, o sea, fue su beneplácito, así como lo dice en Efesios,
en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo. Vamos a parar ahí. Con relación a esto, dice Cristo en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste ha señalado Dios el Padre. Y cuando Él está diciendo, a este ha señalado Dios el Padre, Él está diciendo todos los señalamientos, todos los ungimientos levíticos, sacerdotales, de reyes, todo lo que ha pasado con relación a señalamientos, yo soy el cumplimiento de todos esos señalamientos. Asimismo, como el sacerdote examinaba el cordero que iba a ser sacrificado para que tuviera todas las condiciones y le ponía como una señal, le ponía como un sello, sí, está apto para ser sacrificado, está perfecto. Cristo es el cumplimiento de todos esos señalamientos, de todas esas disquisiciones acerca de un cordero perfecto para el sacrificio. En este sentido, Cristo es el cumplimiento de todos los tipos de ungimientos, sellamientos o separaciones, ya sea sacerdotales o sacrificales. Y Él está diciendo, Dios, el Padre, me señaló, me colocó, me separó a mí. Y eso es lo que también nosotros vemos en un texto tan conocido por nosotros como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también otro pasaje en Isaías, como lo pueden ver, donde dice, he aquí mi siervo, Isaías 42:1, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Así que en estos textos nos dicen que Dios Padre escogió a nuestro Señor Jesucristo teniendo en Él complacencia, contento, estaba satisfecho de haber examinado a ese cordero santo para ser sacrificado. Y Él no vio ningún defecto en ese que señaló. Y lo ordenó, lo colocó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Él traería justicia a las naciones. Ese es el señalamiento de Cristo, el mediador en la eternidad. Entonces, la segunda cosa que vemos en el párrafo es el tiempo en que ocurrió esta ordenación. Y es simplemente en la eternidad. Dice, agradó a Dios en su propósito eterno. Y esto nos remonta a ese tiempo donde nosotros fuimos escogidos en Cristo en la eternidad. Pasajes que nosotros conocemos muy bien, donde dice que antes del tiempo de los siglos, antes del comienzo de todo, en la eternidad, nosotros fuimos escogidos en Dios. En este tiempo es cuando ocurrió la colocación, el señalamiento de Cristo como mediador. Dice 1 de Pedro 1:18-20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice también otro texto en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en 2 de Timoteo 1:9 dice acerca de Cristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, según el plan de redención, según el plan de salvación. Y la gracia que nos fue dada en Cristo mediador. En Cristo Jesús,
antes de los tiempos de los siglos. Ven, hermanos, cómo los textos hablan por sí solos. No tenemos que torcer ningún texto, no tenemos que empujarlos a creer algo que ustedes no pueden leer naturalmente. En el mismo tiempo en el que Efesios 1, 3 al 6 nos dice que Dios señaló a su pueblo para salvación, en ese mismo tiempo Dios señaló al que habría de ser su mediador, a nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de la ordenación fue en la eternidad. Si tú tienes duda de tu salvación, remóntate a la eternidad donde Dios pensó en todas las cosas. Y cree que la salvación no depende de ti, depende de Dios. Y eso es lo que vamos a estar profundizando a partir de ahora, porque ahora vamos a entrar en aguas más profundas. Vamos a entrar en aguas un poquito más profundas. Vamos a ver el marco de esta redención, que es el pacto de redención. El marco de la colocación, de la ordenación de Cristo. Bien, sigue diciendo la confesión. Vamos a volver a leer ese pedacito. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos. Conforme al pacto hecho entre ambos. El pacto realizado entre Dios el Padre y Dios el Hijo en la eternidad, o lo que es lo mismo, el pactum salutis, o pacto de redención o de salvación. Textos que apoyan esto que estamos diciendo. Dice el Salmo 2, el primer salmo mesiánico. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Estás oyendo lo que le está diciendo Dios el Padre al Hijo? Dice Hosh en su comentario acerca de la confesión de Westminster. Dios desde la eternidad hizo un pacto de gracia con su Hijo, en cuyo pacto el Padre le dio a éste un pueblo por simiente, prometiéndole como recompensa la salvación de dicho pueblo y requiriéndole al Hijo a obedecer y sufrir todo lo que sea necesario para alcanzar aquel fin. Ya vimos el Salmo 2. El Salmo 110, que el pastor Ricardo les hacía tanto énfasis, que es un salmo central en esta doctrina del pacto. Dice, ahí lo tienen, Salmo 110:1, Jehová dijo a Adonai, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y miren, hermanos, cómo usa el Espíritu Santo este mismo texto para resaltar la superioridad del nuevo pacto en Cristo en Hebreos. Dice en Hebreos 7:21, usando este mismo texto, porque de los otros, o sea, de los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Cristo, sacerdote de Dios, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos en estos textos que el Padre le da promesas al Hijo de que cumpliría su parte del pacto. Pero en los textos que siguen veremos cómo el Hijo también hace su parte. Veremos al Hijo prometiendo su parte y ofreciéndose voluntariamente. Salmo 47 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Zacarías, un texto precioso.
Zacarías 6, 12 y 13 dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Se dan cuenta, hermano? Que no es simplemente Dios el Padre, es que Dios el Hijo también se ofrece para hacer estas cosas. Nosotros vimos en la clase pasada sobre los pactos que Dios hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, con Jeremías. Siempre fueron pactos unilaterales, de Dios a ellos, de arriba a abajo, ¿verdad? A diferencia, nosotros en el pacto de redención vemos un acuerdo intratrinitario de Dios el Padre y Dios el Hijo con la participación del Espíritu Santo. El Padre escoge, elige al Hijo, el Hijo se ofrece, cada uno promete hacer su parte y el Espíritu Santo participa en la encarnación, en la separación del ministerio, en el bautismo de Jesús, en la resurrección de Jesús, en la glorificación del cuerpo de Jesús y en la impartición de Cristo a través del Espíritu Santo a la iglesia. O sea, la salvación es de toda la eternidad. Y todo lo que se acordó en cuanto a la salvación de la iglesia, se acordó intratrinitariamente. Esto es importante que lo manejemos. Ustedes van a ver por qué. Esta idea es ampliada en los párrafos 3 y 4. En los párrafos de la confesión. Dice el párrafo 3 con relación a esto. El Señor Jesús fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, para que fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado por el mismo, para el mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. ¿Ven? En el 4 sigue diciendo, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Ven, hermanos, cómo los autores de la confesión tuvieron mucho cuidado de conservar la posición y la función de todas las personas en la Trinidad en las palabras que ellos están definiendo. Y nosotros podemos ver esto en la Biblia, no es simplemente que la confesión lo diga. Sigue diciendo, y para desempeñarlo nació bajo la ley y la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros. Qué hermosa es esta doctrina, qué alentadora. Y eso es lo que dice el Espíritu Santo en Hebreos 5:7, de este ofrecimiento voluntario del Hijo en el Salmo 40. Dice en Hebreos 10, del 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, antiguo pacto, mas me preparaste cuerpo, nuevo pacto. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, antiguo pacto. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Nuevo pacto. ¿Se dan cuenta cómo todo cae en su lugar? Mis hermanos, los sacrificios de sangre en Levítico no fueron lo que hicieron que Cristo muriera en la cruz. Ellos no fueron la fuente primaria del sacrificio de Cristo sangriento en la cruz. Cuando Dios dio la ley de sacrificios sangrientos en Levítico, Él estaba mirando el sacrificio de Cristo en el cielo. Y eso fue lo que le reveló a Moisés como ley. O sea, lo primario es lo que Dios estaba viendo, que hizo el pacto de redención con Cristo. Eso es el reflejo. O sea, los sacrificios de Levítico son el reflejo de eso. Y el cumplimiento es la cruz de Cristo.
¿Por qué es importante conocer estas cosas y dominarlas? Y es nuestra próxima diapositiva. La formulación de los requisitos y promesas de este ordenamiento y sumar con el pacto de redención echa por tierra los argumentos casi arrianos del subordinacionismo. Y es importante que esto lo manejemos, del Hijo al Padre, donde el rol del Hijo es rebajado a una subordinación esencial y eterna. O sea, el Hijo es menor que el Padre. Ellos dicen que esencialmente y que eternamente el Hijo es menor que el Padre. Esta fue una posición teológica de muchos de los padres apologistas que vivieron entre los siglos II y III, acentuando la distinción del Padre y del Hijo. Este error fue desarrollado en su esfuerzo por combatir el modalismo de Sabelio, que como sabemos fue bastante temprano en la iglesia. Y la reacción de ellos fue decir, no, el Padre y el Hijo, el Padre no es lo mismo que el Hijo, porque el Hijo es menor que el Padre. Ellos cayeron en un error, tratando de resolver un error. Ellos insistieron en la distinción entre el Padre y el Hijo. Pero los apologistas dijeron que el Hijo no era igual al Padre y lo consideraron un Dios subordinado, un Dios secundario. Este subordinacionismo ontológico fue condenado en los concilios de Nicea de 325 y de Constantinopla en el 381. ¿Qué enseña la doctrina de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad enseña que el Hijo es coigual a Dios el Padre en eternidad, poder, sabiduría y posición. Dice en el Evangelio de Juan, el propio Señor Jesús, en el Evangelio de Juan 14:11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y esto fue afirmado como la pericoresis o coinherencia dentro de la Trinidad, dentro de la divinidad. En la Trinidad las tres personas se compenetran. O sea, ellos no se conciben uno sin el otro, o sea, cuando nosotros vemos los atributos, ¿verdad? Y con relación a esto, vamos a traer lo que dice Donald Marleo, que lo dice mejor que yo. Dice él, en el libro La persona de Cristo, cada uno llena la inmensidad. Más allá de eso, cada uno contiene al otro, cada uno habita en el otro, cada uno penetra en el otro y cada uno condiciona el modo de subsistencia del otro. Ninguno, ni siquiera el Padre, sería lo que es sin los otros. Y con relación a esto también Luis Berco dice, como hijo de Dios, Jesucristo goza por naturaleza del dominio universal de Dios. Ahora, en distinción a este dominio universal, el pacto de salvación le da una majestad conferida. ¿Entienden la diferencia? Cristo tiene el dominio universal por naturaleza, pero en el marco de este pacto de redención, donde el Hijo tiene que humillarse y asumir una naturaleza humana, Él tiene una majestad conferida como mediador para que tuviera dominio sobre la iglesia y todo el universo. ¿Están claros hasta ahí? Con relación a la subordinación hay tres posiciones. La primera, la subordinación en la encarnación es ortodoxa. No está en conflicto con la triunidad de Dios, el Dios que subsiste en tres personas, coiguales, coeternas, coinherentes. La subordinación en la encarnación. Hay otra subordinación posicional o funcional y esta no es herética, pero hay que manejar muy bien cómo, en qué términos se explica y se dice, porque se puede caer en la tercera. La subordinación posicional o funcional dice, son tres iguales en esencia, pero el Padre es superior en posición dentro de la Trinidad. Y esto hay que ver cómo se dice, porque se puede caer
en la tercera, que es la subordinación ontológica. El Padre es la divinidad primaria y el Hijo y el Espíritu Santo son divinos también, pero secundarios. Y por supuesto que esto destruye la idea de una triunidad en tres personas divinas cosustanciales y coinherentes. Esta posición es rechazada por los argumentos por las razones anteriores. O sea, para resumir, pacto de redención, ordenación de Cristo como mediador. En este pacto, el Padre le pide al Hijo que sea su mediador y el Hijo se ofrece voluntariamente como fiador de este pacto y se somete a hacer la voluntad del Padre hasta que se complete la obra. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, esto es con relación al marco de esta ordenación que es el pacto de redención. Vamos a ver entonces seguidamente el carácter o los oficios de esa ordenación. Sigue diciendo la confesión de fe. ¿Para qué fue esta ordenación? Para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Y esto aquí no vamos a profundizar mucho porque esto lo veremos más ampliado en los párrafos 9 y 10. Simplemente voy a decirles algo, lo más importante, acerca de estos oficios de Cristo como mediador. ¿En qué sentido Cristo es el mediador como profeta? Bueno, Él habla a Dios, habla al pueblo de parte de Dios, es quien enseña y predica la ley de Dios. Es la última voz que Dios ha mandado a este mundo y la voz principal. ¿En qué sentido Cristo es el mediador como sacerdote? Bueno, Él intercede y ofrece sacrificio a Dios por su pueblo con relación a la ley de Dios. Y vamos a ver que el sacrificio que Él ofrece es un sacrificio perfecto porque es el mismo. Y veremos por qué es mejor. ¿En qué sentido Cristo es el mediador como rey? Bueno, Él es el rey puesto por Dios. Él es cabeza, salvador y juez para que gobierne y proteja a ese pueblo dado por Dios, y Él administra y protege la ley dada por Dios. ¿Y en qué sentido Él es juez? Bueno, Él es juez porque Él ha sido dado, es el juez que ha sido dado por Dios. El Padre dijo, todo juicio ha sido dado en las manos de Cristo. Cristo dijo, el Padre me ha dado todo el juicio en mis manos. Él es el que ha sido puesto por Dios como autoridad para juzgar y sancionar según la ley dada por Dios. Veamos entonces como profeta, y esto es importante que lo conozcamos. El oficio de profeta de Cristo fue profetizado por Moisés, y esto es lo que habla Hechos 3:22 cuando dice, refiriéndose a Cristo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea, que tú puedes darte el lujo quizás de no oír muchos otros profetas en el contexto de Hechos, pero este es el profeta de Dios. Este es de que Moisés le dijo, el que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo. Isaías también profetiza a este Mesías cuando dice que cuán hermosos, en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, él como profeta debía anunciar la voluntad de Dios, las nuevas de salvación y llamar a ese pueblo al arrepentimiento. Y esto es
precisamente lo que dice el autor de los Hebreos. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ese Hijo es el heredero de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas. Pero él también debía cumplir con la función de sacerdote. El sacerdote era aquel que traía la ofrenda delante de Dios, el mediador entre Dios y su pueblo, trayendo la ofrenda delante de Dios. ¿Y cuál fue la ofrenda que presentó Cristo? Él se ofreció a sí mismo como propiciación única y perfecta por nuestros pecados. Dice Efesios 5:2, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y también en 1 Timoteo 2:5-6, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bien, hermano, no hay duda, ¿verdad? Pero además debía cumplir con la función de rey como cabeza de la iglesia. Dice en el Salmo 12, que lo leíamos hace poco, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y Hebreos, una vez más, citando escrituras del Antiguo Testamento para corroborar la superioridad del Hijo, dice Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y no se confundan por el hoy. Cuando Dios engendró al Hijo, no lo creó, lo engendró. Y eso ocurrió eternamente, porque el hoy de Dios es un eterno presente. O sea, no se pongan a pensar que en algún momento el Hijo no existía. El Padre siempre ha sido el eterno Padre de su eterno Hijo. Eso es lo que nosotros vemos en estos textos. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pero también dice que Cristo tenía que ser el juez del mundo. Dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La iglesia, el mundo, todos daremos cuentas. Nosotros creemos en un juicio donde cada cual dará cuenta por todas las cosas que hizo en su vida. Eso es lo que dice la Escritura, y el juez de ese juicio, a quien le han sido otorgadas todos los derechos de juzgar, es nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso con respecto a estos oficios, ¿verdad? Ahora veamos en último lugar el propósito de esta ordenación. Bien, alguien que lea con voz fuerte y clara esta última parte. A quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Bien, ¿y qué texto de la Escritura nosotros podemos relacionar con este texto que acabamos de leer? Por supuesto, Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando nosotros vemos la frase estos, nosotros, por supuesto, que nos vemos incluidos ahí. ¿Qué significa estos? Aquellos que fueron
predestinados, aquellos que fueron llamados, fueron también justificados y glorificados. Así que el propósito de esta ordenación de Cristo como mediador es el de redimir, llamar, justificar, santificar y glorificar el pueblo que Dios le prometió en la eternidad. Bueno, eso con respecto a lo que dice el primer párrafo. ¿Alguna duda con esto? Bien, entonces, hasta aquí los autores de la confesión hablaron de las cosas que habían pasado en la eternidad. El plan de salvación, el plan de redención. ¿Qué se manejó? ¿Qué vemos en la Escritura acerca de la ordenación de Cristo, de los oficios, del propósito? Ahora vamos a entrar en el tiempo y vamos a hablar acerca de la encarnación de Cristo. ¿De qué trata el segundo párrafo? El primer párrafo trataba del pacto de redención. El segundo párrafo trata de la encarnación del mediador, de Cristo el mediador. Dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá y de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y aquí estamos en presencia de posiblemente el párrafo más teológico de toda la confesión. Y es un párrafo que sigue muy de cerca las afirmaciones del credo de Calcedonia de 451 acerca de la hipostasis, acerca de la persona de Cristo. En sus afirmaciones doctrinales, este párrafo rechaza al menos 7 herejías principales y variantes de esas principales, a saber, el docetismo, el adopcionismo, el modalismo, el gnosticismo, el arrianismo, el apolinarismo y el nestorianismo y el monofisismo, los cuales vamos a explicar y refutar más adelante, posiblemente no de tiempo en esta clase. Pero vamos a comenzar. ¿Quién fue el sujeto de la encarnación? Dice bien, ese es el bosquejo de este párrafo. ¿Quién fue el sujeto de la encarnación? El Hijo. Dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el verdadero y eterno Dios, fue quien se encarnó. Y eso es lo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, este es el Verbo de Dios. Este es el que estaba con Dios, el que era Dios. Pero sigue diciendo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿qué Juan está diciendo aquí? Bueno, que el eterno Hijo de Dios se encarnó y fue Él quien tomó la naturaleza humana. Y esta afirmación, confirmada por las Escrituras, es muy importante porque, como veremos más adelante, el modalismo de Sabelio niega esta verdad porque ellos decían que realmente hay un solo Dios, el Padre, y que el Padre fue el que sufrió en la cruz como hijo, porque Él tomó como una máscara, como una apariencia de hijo, y fue el que se
derramó en Pentecostés como el Espíritu Santo a la iglesia. Bien, ahora también los autores de la confesión nos hablan de cuándo fue que sucedió eso. Bueno, el tiempo de la encarnación, cuando llegó la plenitud del tiempo. Cuando llegó la plenitud del tiempo. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el Antiguo Testamento, nosotros podemos tener referencias acerca de Cristo como teofanías o cristofanías, apariciones del Cristo preencarnado, donde sobre todo con la persona del ángel de Jehová es relacionada a estas apariciones o cristofanías o teofanías. Cuando Cristo estaba como hijo de Dios antes de encarnarse, Él era solo Dios. Pero cuando se encarnó, Él fue todo Dios y todo hombre desde entonces. En las cristofanías realmente no hay una encarnación de Cristo. Nosotros podemos ver que hay una materialización del Hijo de Dios, hay una aparición de una forma antropomorfa para hablar con varias personas del Antiguo Testamento, pero ahí Cristo no estaba encarnado. ¿Cuándo se cumplió la encarnación? Dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí fue el tiempo de la encarnación. Nosotros no podemos hablar de encarnaciones de Cristo antes de la encarnación. Apariciones sí, materializaciones, cualquier otro término, pero no encarnación propiamente. Un texto muy... aquí tienen un resumen de las cristofanías, como se conoce, si quieren anotarla. Una más muy que relata muy bien este sentido de que estamos ante la presencia de Dios, y es el texto de Josué, cuando Josué se encuentra con el príncipe de los ejércitos. Dice Josué 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Él tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo a él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, esto es importante, y él no rechazó la adoración. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Yo creo que el texto no tiene, no hay que explicarlo mucho. Bien. Entonces, el énfasis de todo esto es que hubo apariciones de Cristo, hubo cristofanías, teofanías, pero venido el tiempo, cuando fue el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí fue cuando se encarnó Cristo realmente. Bien, entonces, ¿cuál es la esencia? Y yo creo que con esto vamos a terminar. ¿Cuál es la esencia de esta encarnación? Dice así, Cristo tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Bien, vamos a leer Hebreos 2:17 y Hebreos 4:15, porque de ahí es donde los autores de la confesión pueden afirmar lo que la Biblia revela. Dice Hebreos 2:17.
Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien, vamos primero por parte. ¿Qué quiere decir con eso de con todas sus propiedades esenciales? Bueno, las propiedades esenciales del hombre es que tiene un alma y un cuerpo. Esas son las propiedades esenciales de un hombre. O sea, la humanidad de nosotros se conforma en alma y cuerpo, un alma razonable y un cuerpo material. Por eso es que los autores de la confesión nos dicen que Él asumió esa naturaleza con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades, pero sin pecado. Jesús tomó sobre sí un cuerpo con las mismas debilidades que tienen nuestros cuerpos, que se cansan, que tienen sed, hambre, sueño, también con un alma que se entristecía, se alegraba, sentía temor, igual que nosotros. Y esta afirmación es importante porque rechaza el docetismo y el gnosticismo. El docetismo es la cristología de los gnósticos. ¿Qué decía el docetismo? Que Cristo no era real, no tenía un cuerpo, Él era una aparición, pero que no era real. O el apolinarismo, creo que ahí lo dice, donde ellos decían que Jesús era la teoría clásica de el verbo se hizo carne, que Jesús tenía un cuerpo sin alma, que era carne nada más. No, Él tenía todas sus propiedades esenciales. Eso es importante que nosotros lo manejemos. Sus propiedades esenciales eran su alma y su cuerpo dentro o sea, como la persona que fue asumida a la divinidad. Y bien, hermanos, me quedan 2 minutos. Vamos a empezar al menos 7 argumentos donde dice la Biblia, donde podemos ver en la Biblia que Cristo era un hombre como tú y como yo, un ser humano. Hay 7 argumentos bíblicos. Las promesas, en primer lugar, de la Biblia, de que Cristo sería un hombre. Dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa misma profecía la vemos en Génesis 3:15, en aquel que era el protoevangelio, la simiente de la mujer, y en Génesis 17:17, la simiente de Abraham. O sea, sería un hombre. Cristo es designado por las Escrituras como un hombre. Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Dice también en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo además tenía una conciencia de que él era un hombre. Él hablaba de sí como hombre. Él le dice a los judíos en Juan 8:39-40, nuestro padre es Abraham. O sea, le dijeron ellos. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. O sea que no hay duda de que Jesús era un hombre. Jesús tenía la apariencia de un hombre. Cuando vemos que otras personas hablaron de él como un hombre. Dice la samaritana, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Dijo la samaritana,
¿no será este el Cristo? Y también los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, en Juan 7:46. Todos los pasajes hablan muy claro acerca de Cristo como hombre. Jesús tenía el cuerpo de un hombre, y lo vemos en el derramamiento de perfume sobre él. Dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Si Jesús no tuviera la conciencia de que él tenía un cuerpo y que era un hombre, ¿cómo él iba a estar hablando de que él iba a morir? De que lo iban a preparar para la sepultura. Jesús también poseía el alma de un hombre. Dice esta escritura que cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, él le confesó a sus más íntimos discípulos que él estaba triste hasta la muerte, que su alma estaba triste hasta la muerte. Nosotros vemos también que, y finalmente, también, y es como sigue la confesión, dice no solamente sus propiedades esenciales, cuerpo y alma, que lo vimos ya, sino también debilidades concomitantes, debilidades de la humanidad de nosotros, que se cansaba, tenía que dormir, que todas esas cosas. Jesús experimentó las debilidades concomitantes. Jesús experimentó muchas limitaciones humanas. Incluso él mismo habla de esas limitaciones como hombre, no como Dios, de cosas que no conocía. Jesús como Dios conocía todo. Él no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón de cada uno, porque él conoce el corazón. Y eso solamente lo sabe Dios. Dios le dijo a Samuel, el hombre ve lo que está delante, pero yo veo el corazón. ¿Ven? Jesús podía ver el corazón de todos los hombres. Sin embargo, aquí él clama una limitación. Como hombre, no como Dios. ¿Quién está claro en eso? Dice Jesús en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y finalmente, la Biblia, para terminar, la afirmación, sus propiedades esenciales, con sus debilidades concomitantes, pero sin pecado. Y aquí vamos a terminar la clase. Y aquí se está afirmando la impecabilidad de Cristo. No hay duda que Cristo era un ser humano, pero sin pecado. Esto quiere decir que Cristo nunca pecó, pero va aún más allá. Era imposible que pecara. No que nunca pecó, sino que era imposible que pecara. Esa es la impecabilidad de Cristo. Porque Él es divino, porque fue tentado porque tenía un alma, pero sin pecado. No había pecado en esa alma, en ese corazón. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Todo Dios estaba en Cristo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Porque Él también tenía esas debilidades y esa esencia, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Y segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios cargó en él todo el pecado de nosotros porque este era el Cordero perfecto, el sustituto perfecto, el representante perfecto para que Dios cargara en él nuestro pecado y darnos esa justicia que él tenía a nosotros. Esa es la impecabilidad de Cristo. Así que la esencia de la encarnación es esa, que Cristo tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecados. Bien, hermano, no tenemos tiempo para más. Ya se nos pasaron 5 minutos del tiempo de la clase. Vamos a orar y dejemos entonces el resto del material para la próxima clase.
Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias porque le hemos dedicado a hablar de la persona maravillosa y asombrosa de Cristo nuestro Salvador, tu Hijo amado. Señor, te rogamos que estas cosas queden en nuestra mente, bien profundo en nuestro corazón durante todo este día. Acepta nuestra adoración. Te lo pedimos en el precioso, glorificado nombre de Cristo, nuestro soberano, nuestro Rey, nuestro juez, nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta, nuestro mediador y nuestro fiador delante de ti. Amén.